para los diferentes circuitos. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico del fenómeno ya visto sobre el concatenado de dos campos magnéticos. Dicha aplicación se refiere a la bobina de encendido. La bobina de encendido, como se aprecia por la imagen, está formada por dos circuitos. Uno primario, constituido por algunas decenas de espiras de cable de cobre de sección gruesa, y otro constituido por varios millares de espiras de pequeña sección, enrolladas sobre un núcleo de hierro magnético. Todo sumergido en un baño de aceite aislante y encerrado en un contenedor cilíndrico de hierro magnético. Para el funcionamiento del sistema hay un segundo elemento constituido por un ruptor, o más simplemente un interruptor, accionado mediante una leva por el motor del automóvil. El ruptor se abre y se cierra sincronizado con los ciclos del motor. Analicemos cómo está conectada la bobina y lo que ocurre en su circuito primario en las diversas posiciones del interruptor, abierto, cerrado y transitorio entre abierto y cerrado. La conexión es en serie. Batería, ruptor, primario de la bobina de encendido. Ahora el circuito está abierto. No circula corriente. No existe campo magnético. Circuito cerrado. La corriente de la batería, mediante el ruptor, fluye en el primario creando un campo magnético proporcional al valor de la corriente. En el instante en que se abren los contactos del ruptor, se anula el campo magnético y, por tanto, por el fenómeno denominado autoinducción, se genera una extratensión que es directamente proporcional a la corriente que circulaba e inversamente proporcional al tiempo de interrupción. En el circuito, dicha extratensión daría lugar a una chispa entre los contactos del ruptor, provocando el efecto de alargar el tiempo de interrupción de la corriente. Se ha instalado, por tanto, en paralelo a los contactos del ruptor, un condensador con capacidad adecuada, con la tarea de acortar el tiempo de interrupción de la corriente. De esta forma se consigue la máxima extratensión posible. Veamos ahora la bobina. En su interior hay dos devanados con un único circuito magnético, exactamente como en los transformadores tradicionales, si bien la forma es algo distinta. Esto significa que la bobina funciona como un transformador, es decir, que a cada variación de tensión en el primario corresponde una variación en el secundario, con amplitud proporcional a la relación entre las espiras. Siendo la relación alrededor de 100, si en el primario, al cierre del circuito, la tensión pasa de 0 a 12 voltios, en el secundario la tensión pasará de 0 a 1200 voltios, insuficientes para hacer saltar la chispa en la bujía. En el momento de la apertura, se induce por el contrario una extratensión, como vimos antes, de alrededor de 300 voltios, por lo cual, en el secundario, tenemos cerca de 30.000 voltios. He aquí explicado por qué se utiliza el instante de apertura del ruptor para hacer saltar la chispa.